Entonces, habíamos visto la deducción de las ecuaciones, que hasta ahora vimos dos metodologías para calcular la fuerza, ¿no? Y su centro de presión, porque si bien la presión es una magnitud tensorial, la fuerza es una magnitud vectorial y tiene una dirección y sentido. Y esta fuerza actúa en el centro de presión. Y hemos visto que el centro de presión siempre va a estar por debajo del centro de gravedad. Y con respecto al eje Y, siempre por debajo. Con respecto al eje X, puede estar a la izquierda, a la derecha o coincidir con la coordenada X centro de gravedad. Para determinar la fuerza o la magnitud de la fuerza que actúa sobre una superficie plana, debemos encontrar la presión en el centro de gravedad por el área. Pero esta presión o esta fuerza es solamente la magnitud, no es como vector. Y el vector siempre va a actuar en el centro de presión. Bueno, tal vez no lo han logrado entender completamente este ejercicio. Lo voy a repetir a grandes rasgos. O sí lo escucharon cuando estuve resolviendo este ejercicio. No vimos nada de este ejercicio porque usted justo salió antes de cambiar de diapositiva, entró al Meet para aceptar a alguien y se cortó directamente la llamada, o sea que no vimos nada de ningún ejemplo. Bien.
Sí, eso también pasa a veces, la interrupción de ustedes, los estudiantes que entran después. Entonces, por eso yo les doy un lapso. Les mando el enlace y les doy unos 10 minutos para que entren. Después que ya se comience la clase, es molestoso que sigan intentando entrar. Ya no se les va a aceptar porque miren, también están, estas interrupciones están haciendo cortes y las clases se andan interrumpiendo, ¿no? Entonces ya no se les va a aceptar una vez que comience, por favor. Y se les da bastante tiempo, 10 minutos, creo que es suficiente para que puedan entrar todos. ¿Sí? Ya, vamos a volver entonces. Miren, esta es una parábola que tiene una ecuación y igual a x cuadrado sobre 8. Entonces, lo que nos pide es calcular la fuerza que está actuando sobre esta superficie plana. Como pueden ver, no tenemos la ecuación para calcular área ni sus inercias. Entonces, la única forma de resolución es por el método de integración. Lo que se hace aquí, entonces agarramos un elemento diferencial de y ponemos la longitud x, pero x también, porque como es simetría, solo vamos a integrar un pedazo y le multiplicamos por 2 para tener el total. Y como lo estamos haciendo el de y a una profundidad cualquiera, la profundidad va a ser y. Es entonces que aplicando la ecuación, fuerza igual a la integral de la presión por el diferencial de área. La presión es gamma por h, en este caso será gamma por y, por 2 veces el área, x por dy. De la ecuación, si despejamos x, entonces vamos a tener raíz cuadrada de 8y. Eso es lo que se reemplaza aquí. Entonces saca la constante, se integra desde 0 hasta la profundidad para abarcar toda la superficie en el eje y. Y luego de resolver la integral, entonces podemos hallar la magnitud de la fuerza. Luego necesitamos calcular el centro de presión. Para ello, lo que hacemos es calcular sus coordenadas del xp y del y sub p. La coordenada xp está en función al producto de inercia xy, centro de gravedad, sobre la coordenada y, centro de gravedad por el área, más la coordenada x, centro de gravedad. Pero como hay una simetría, se puede apreciar claramente una simetría, el producto de inercia xy es 0. Eso significa que todo este término se va a simplificar, se va a anular, y lo que vamos a conseguir es que la coordenada xp va a coincidir con la coordenada x, centro de gravedad. Lo hacemos lo mismo para el y sub p. El y sub p, para llegar a esta ecuación de la y sub p, a lo que hemos usado es la ecuación sumatoria de la fuerza total respecto al eje x es igual a la sumatoria de las fuerzas resultantes respecto al eje x. O lo que habíamos dicho, la sumatoria del momento total respecto a un eje es igual a la sumatoria de las fuerzas distribuidas respecto al mismo eje, que es lo mismo, ¿no? Entonces, vean, fuerza total por P es un momento. Va a ser igual a la fuerza distribuida de F por Y. Reemplazando aquí F, la magnitud de la fuerza, en vez de Y, o de la fuerza de F es todo esto. Entonces, reemplazamos aquí, hallamos e integrando desde 0 hasta H, porque estamos haciendo con respecto al eje Y, podemos hallar la coordenada Y sub P. Entonces, Y sub P será 5 séptimos de H. Y de esta forma hemos resuelto este ejercicio por medio de integración. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Inge. Y para hallar Y sub P, ¿podríamos usar igual la ecuación que habíamos deducido en la anterior clase? Podríamos usar la ecuación siempre y cuando, como veamos de la ecuación, el Y sub P está en función del momento de inercia respecto al eje X, centro de gravedad. ¿Sí? Si vemos aquí, entonces, para una parábola como con ecuación, no conocemos cómo calcular el momento de inercia. Lo que hemos aprendido de estática es mediante integración, ¿verdad? Entonces, había otro método. Primero calculamos el momento de inercia de la parábola en su centro de gravedad, ya tendríamos esto. Luego tendríamos que calcular el área de la parábola y su centro de gravedad. Si tenemos eso, claro, podríamos resolver con esta ecuación.
pero se hace más complicado porque estamos ahora hallando más variables, más elementos, como primero momentos de inercia, después área, después coordenada, centro de gravedad. ¿Sí? Por eso no es aconsejable. De poder se puede. Si tendríamos ecuaciones, lo podríamos hacer. Pero como es más complicado, es preferible entrar a la integración y aplicar sumatoria de momentos de la fuerza total es igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas distribuidas, de F, por el brazo Y. Entonces tenemos la ecuación y como ya tenemos aquí la magnitud de la fuerza, puedo reemplazar y como tengo la ecuación de la fuerza, reemplazo y he hallado Y sub P. Entonces me parece este un método mucho más simple para calcular cuando no tenemos geometrías definidas. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Sí, Inge, ¿de dónde sacamos el diferencial de fuerza para calcular el Y sub P? De la gráfica. Miren, aquí está. Estamos suponiendo dy aquí, x, aquí entonces estamos formando un rectángulo, x por dy. Como estamos hallando un diferencial de fuerza, y este es un diferencial de área, de fuerza es presión por de área, ¿sí? La presión es el peso específico del fluido hasta la profundidad a donde yo quiero hallar. Estamos suponiendo una profundidad Y. Como conocemos el fluido en el cual está sumergido, en este caso, si no nos dice, suponemos agua. Gamma de agua conocemos. Estamos poniendo que nuestro diferencial va a una profundidad Y. Por tanto, gamma por Y de presión. Y el área sería X por el de Y. De manera tengo entonces la fuerza. Y dA, todo esto es el DF, presión por área, ¿no? DF. Presión, gamma por Y. Área, X por dy, pero como son dos áreas, por 2. Y de esa manera, entonces, puedo integrar esta ecuación para hallar su magnitud. ¿Sí? Y con eso, entonces, ya, como ya tengo fuerza y tengo el diferencial de área, fuerza es este, y el diferencial de área es esta, es de integrarla. Reemplazando aquí, puedo obtener el Y sub P. ¿Sí? ¿O todavía hay alguna duda? No, está bien, Inge. Inge, Bueno. una Sí. pregunta más. ¿De dónde sale un medio en la última parte? Aquí. ¿Sí? Sí, es un medio. Es que como si tú despejas de aquí X, va a salir raíz cuadrada de 8Y. Pero si tú Y le sacas de la raíz, va a ser Y a la 1/2. Ah, o sea, llega a la 1/2, no es y ya. Yo creí que Sí, estaba multiplicando ese 1/2, no, que era la potencia. sí, no, de ahí viene. Ustedes son pues más expertos en integración, en esta área, ¿no? Estamos repasando un poquito su estática. Ahora vamos a entrar, este ejercicio es interesante también. Ve lo siguiente, dice, el tanque de la figura contiene aceite y agua, dos fluidos. Determinar la fuerza resultante y su centro de presión sobre la pared ABC, el cual tiene 4 diámetros de fondo. Entonces, este es un recipiente cuadrangular de 4×4. La densidad relativa del aceite es 0.8. Miren, ABC. Por tanto, la fuerza total sobre esta superficie será la fuerza ABC, será la fuerza AB más la fuerza BC. Como esta es una superficie conocida, es un rectángulo, nosotros conocemos el área de un rectángulo, base por área. Sabemos cuál es su centro de gravedad, H medios. Sabemos cuál es la inercia, entonces podemos usar las ecuaciones deducidas. En este caso se nos hace más fácil utilizar las ecuaciones y no el método de integración. Vamos a aplicar entonces las ecuaciones. Las ecuaciones nos dicen que para determinar la fuerza es presión en el centro de gravedad,
por el área, ¿no? Y la presión al centro de gravedad es peso específico por la altura al centro de gravedad. Gamma prima por H centro de gravedad por el área. Como primero vamos a trabajar en la superficie AB, todo nos vamos a referenciar solo a esta superficie, AB. La fuerza B, en este caso gamma prima, como es un aceite, su peso específico del aceite es igual a la densidad relativa por el peso específico del agua. Como la densidad relativa del aceite es 0.8, este 0.8 la traemos aquí por el peso específico del agua. La altura al centro de gravedad, como la altura total de la superficie es AB, su altura será AB medios. AB medios. Y su área, la base, por la altura. De esa manera estaríamos hallando la magnitud de la fuerza AB. Y para hallar el Y sub P de la superficie AB, aquí está la ecuación. Y sub P AB, momento de inercia respecto al eje X, centro de gravedad, sobre la coordenada Y, centro de gravedad por el área, más la coordenada Y. Entonces, aplicamos el momento de inercia de un rectángulo, que es la base por la altura, AB tercios sobre 12. Eso ya tenemos en el formulario. Ustedes vayan haciendo su formulario. En la anterior presentación habíamos visto, ¿no? Que para un rectángulo en el centro de gravedad es base por altura al cubo sobre 12. Entonces, estamos aplicando ese momento de inercia respecto al eje X, centro de gravedad. Base por AB al cubo sobre 12. La coordenada centro de gravedad Y es AB medios. AB medios. El área, base por altura, más coordenada Y centro de gravedad, AB medios. Y de esa ecuación, entonces, pues reemplazando valores numéricas, tendríamos la coordenada Y sub P, pero de la superficie AB, ¿sí? Nosotros ya lo vamos a hacer puro literal, para no perder tiempo en los cálculos matemáticos. Por tanto, tenemos la magnitud de la fuerza B y la coordenada Y sub P de la superficie AB. XP AB no lo calculamos porque hay simetría. Va a coincidir con el centro de gravedad. Ahora calculamos la superficie BC. Pero aquí hay un detalle. BC se encuentra en la profundidad cuando tiene un producto que es agua. Sin embargo, por encima del agua tenemos aceite. Y cuando nosotros hicimos la demostración para determinar las ecuaciones, solo hemos usado un fluido, no dos. Entonces, estas ecuaciones que hemos deducido solo aplican para un fluido, no para dos. ¿Eso qué significa? Que tengo que hacer un artificio o tengo que hacer un equivalente de sistema. Lo que vamos a hacer es agarrar el sistema aceite-agua, reemplazarla esa cantidad de aceite por una cantidad de agua que genere la misma presión. Porque esta cantidad de aceite de 10 decímetros de altura en la línea de fase B genera una presión. Para que yo reemplace este sistema por otro equivalente, tengo que reemplazar este aceite por otro fluido, en este caso agua, que me dé las mismas condiciones que en la línea B me genere la misma presión que me genere el aceite. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo la misma línea de interfase. Antes, cuando era aceite, llegaba hasta el punto A. Como estoy reemplazando un fluido de mayor densidad, quiere decir que es más peso. Eso significa que con menos volumen puedo generar la misma presión. Por eso es que en vez de poner aceite, pongo agua, voy a tener menor volumen. Pero no sé cuánto. Por eso estoy poniendo una incógnita Y. No sé cuánto de volumen necesito. No es el volumen, en realidad es la columna. Porque hemos dicho que para la variación de presión, lo que nos interesa es la columna vertical. Entonces, no sé cuánta altura Y necesito para generar la misma presión en la línea de interfase B respecto al aceite. Por tanto, este va a ser mi incógnita, Y. Pero como es la misma presión, digo, la presión del aceite que formaba gamma prima por AB tiene que ser igual a la presión del agua que le estoy reemplazando, gamma,
por una altura Y o una profundidad Y. De esta ecuación, despejo y voy a tener que Y ahora es S gamma AB. Entonces, perdón. Claro, gamma Y es S gamma Y por AB. Simplificando aquí Y con Y, voy a tener que Y es igual a OB. OB igual a SAB. ¿Sí? Eso significa que depende de la densidad relativa a esa altura. Eso significa ahora que tengo un sistema equivalente de pura agua, ya no desde A, sino desde O, B, C, porque con OA está vacío. Ahora necesito calcular la fuerza BC, la magnitud. BC es igual al peso específico del agua por la altura al centro de gravedad por el área. Fuerza BC, peso específico. Entonces la altura o la profundidad siempre de la línea de interfase. Esta es mi línea de interfase ahora. De la línea de interfase tengo que bajarme hasta el centro de gravedad de la superficie BC, que va a ser OB más BC medios. OB más BC medios. Y esto me encontraré entonces a la profundidad del centro de gravedad. Por el área de BC es la base B por altura BC. Y de esta manera tengo la magnitud de la fuerza BC. Ahora, necesito hallar el Y sub P de BC. Y sub P de BC. Según la misma ecuación, momento de inercia respecto al eje X, centro de gravedad, sobre la coordenada Y, centro de gravedad por el área, más la coordenada Y. Entonces, aplico momento de inercia es base por la altura al cubo, por BC al cubo sobre 12. Más la coordenada Y, centro de gravedad, que será OB más BC medios por el área, base BC, más la coordenada Y centro de gravedad, que es OB más BC medios. Y de esta manera, entonces, tengo también la coordenada Y sub P de la superficie BC. De la superficie AB tengo la magnitud de la fuerza y su coordenada Y sub P. Y de la superficie BC tengo la magnitud de la fuerza y su coordenada Y sub P. Ahora sí puedo calcular la fuerza total, porque en el principio habíamos definido que la fuerza ABC es igual a la fuerza B más la fuerza BC. Como tengo fuerza B y tengo fuerza BC, si reemplazo en 1, entonces puedo dar la fuerza ABC, que es la suma de estas dos fuerzas. Ahora necesito hallar el centro de presión de la fuerza ABC. Miren, este detalle es interesante. La fuerza B es un vector. La fuerza BC es otro vector, pero la fuerza BC también es otro vector. Cada vector tiene su punto de aplicación, su coordenada donde actúa vectorialmente. ABC tiene su coordenada Y sub P ABC. BC tiene su coordenada, pero ABC también tiene su propia coordenada y no tiene por qué coincidir entre AB y BC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Vamos a calcular de la misma manera. Momento de la fuerza total es igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas distribuidas. La fuerza total es ABC. Bien, fuerza ABC. Su brazo hacia el eje X es Y sub P. Pero estamos haciendo respecto al punto A. Aquí está la fuerza BC. Su brazo le estamos llamando Y sub P, pero miren que vamos a hacer sobre el punto A, no sobre el punto O. Para hacer sumatoria de momento necesitamos un eje fijo o un punto fijo. En este caso estamos usando el punto fijo A. Fuerza BC, su brazo Y sub P. Fuerza total por su brazo. Y las fuerzas distribuidas, en este caso las fuerzas distribuidas serían AB y BC. Como ambos tienen el mismo sentido, se suman. Entonces, el momento de la fuerza distribuida AB será fuerza AB por su brazo. Y su brazo es el Y sub P AB. Por eso aquí, fuerza AB, Y sub P AB, más la otra fuerza,
BC, la fuerza BC, pero cuando calculamos el brazo y su PBC, la hicimos respecto al punto O. Sin embargo, los momentos la estamos haciendo respecto al punto A. Entonces, tengo que compensar esta distancia que existe de diferencia al reemplazar agua en vez de aceite. Por tanto, al brazo de la fuerza BC, que le voy a poner Y sub PBC, más AO. ¿Sí? Pero ese AO, miren, fuerza BC por el brazo, Y sub PBC más AB menos OB. Claro, porque AO es AB menos OB. Esa diferencia. Y de esa manera despejo el Y sub P de la fuerza total, porque fuerza B conozco, Y sub P AB conozco, fuerza BC conozco, el Y sub P BC conozco y la fuerza total conozco. De esa manera tengo la magnitud de la fuerza ABC y la coordenada Y sub P. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, en las unidades en las que estamos trabajando, las distancias, ¿cuál sería la unidad para el gamma del agua? O sea, ¿cuál sería el valor para dm del agua? En el sistema internacional trabajamos con el peso específico sería Newton metro cúbico. ¿Sí? Entonces las fuerzas tendrían que ser en Newton y las distancias tendrían que ser en metros. Habría que convertirlas, ¿no? Pero ahora, si encontráramos el valor del peso específico en vez de metros cúbicos, decímetros cúbicos, entonces ya no tendríamos que hacer la transformación. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien otra pregunta? Es importante que vayan comprendiendo. Los ejercicios cada vez se hacen más complicados. Bien. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Aquí tenemos otro ejercicio. Este ejercicio es un poco más complicado porque si bien es un trapezoide, o un trapecio, perdón. Este trapecio como tal es una composición de figuras geométricas simples. Si lo vemos a detalle, puede ser la composición de dos triángulos, rectángulos y un rectángulo al medio. ¿Sí? O también podría ser la composición de un cuadrado menos dos triángulos laterales. Porque si yo prolongo aquí paralelamente, y aquí tendría un rectángulo, y le quito dos triángulos. O también podría ser, si yo prolongo estos lados, se genera un triángulo, y sería dos triángulos, uno mayor que les resta al menor. Entonces, como ven, yo puedo formar compuertas a través de las figuras simples, usando triángulos, rectángulos, círculos. ¿Sí? Para que yo pueda usar la ecuación. Veamos cómo se resuelve este. Determinar la fuerza sobre la superficie ABCD y sus coordenadas del centro de presión. Entonces, al ser un trapecio, por su eje X no va a haber problema, va a ser 0 el XP. Pero sí, el eje Y siempre está por debajo del centro de gravedad. Entonces, lo que hacemos, habíamos dicho en la deducción, cuando tenemos un plano inclinado, tenemos que proyectar, porque en realidad esta es la compuerta.
aquí es donde estaría actuando la fuerza perpendicular. Lo que hacemos es una vista de este lado y vamos a ver la forma de la superficie curva. Y para eso, lo que hacemos es proyectar a este lado el eje X y perpendicular el eje Y. ¿Sí? Como es este caso. Desde el mismo punto, jalamos el eje X y a este lado perpendicular sería el eje Y. Y vamos poniendo los valores. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que componer a través de figuras simples. Como les digo, pueden ser dos triángulos y un rectángulo. O en este caso que vamos a emplear es prolongar estas aristas hasta formar un triángulo. Pero este tiene ciertos problemas. ¿Por qué? Como estamos dibujando de manera dimensional, al proyectar CO y DC, tenemos tres posibilidades de que este triángulo que está apareciendo arriba de manera segmentada esté dentro de la línea, como es en el caso, coincida justo este vértice con la línea, o que la proyección salga de la línea. Si sale de la línea, no podríamos resolver por este método, porque la superficie que sale de la línea significa que está fuera del fluido, y nosotros estamos calculando fuerzas dentro del fluido, no fuera. Entonces, todo elemento que está fuera del fluido no se puede actuar o no se puede trabajar como lo que estamos haciendo con estas ecuaciones. Entonces, esa sería la dificultad. Por tanto, tenemos que demostrar que esta proyección de triángulo esté dentro o que coincida con el punto. Si coincide con el punto, significa que en ese punto la fuerza es cero, la presión es cero, porque coincide con la línea de interfase líquido-gas, líquido-aire. Y ahí nuestra presión atmosférica local vale cero, ¿no? Entonces, pero de todas formas, si coincide, estamos dentro, podemos resolver. Solo el problema sería cuando esta proyección salga de la línea. Y como demostramos que DO, que va a ser H1, o perdón, QO, que estamos llamando H1, tenga un valor menor que L. ¿L de dónde viene? L viene de la proyección de H con 40 grados de inclinación. Es decir, H seno de 40 grados sería L. Si H1 es menor o igual que L, podemos resolver por este método. Pero si sale mayor, no podríamos. Tendríamos que hacer otra descomposición. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular L y H1. Aquí. Como es una figura geométrica compuesta, podemos usar las ecuaciones y tendríamos que la fuerza AC de E, que es el trapecio, es igual a la presión al centro de gravedad, es gamma por H centro de gravedad por el área del trapecio. El área del trapecio es base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Entonces, no había problema de área. Ya lo tenemos. El problema sería cómo determinamos el centro de gravedad de este trapecio. ¿Sí? Lo que vamos a hacer entonces es una semejanza de triángulos. El triángulo AOE es semejante al triángulo COD. Si estos dos triángulos son semejantes, quiere decir que sus catetos, sus lados, sus alturas son proporcionales. ¿Eso qué significa? Que la altura H del triángulo AOE es proporcional a H más H1, como la base menor es proporcional a la base mayor B. ¿Sí? Y de aquí, si despejamos H1, lo que vamos a obtener es 3 metros. Y por trigonometría, L es H seno de 40 grados. Entonces hallamos 3.11. Podemos ver que L es mucho mayor que H1. Por tanto, sí se puede, porque la proyección H1 está dentro de esa línea. Eso nos permite comprobar. Y entonces podemos usar esta metodología de prolongar el triángulo. Y entonces vamos a trabajar con 2 superficies triangulares, no con 3, sino solo con 2.
Por tanto, trabajamos primero con el triángulo AOE. El triángulo AOE es todo, el más grande, ¿no? AOE. ¿Sí? Para hallar la fuerza del triángulo AOE, empleamos la ecuación: presión al centro de gravedad, gamma prima HG, por el área AOE. El área AOE es la base mayor por la altura. La altura del triángulo AOE es H más H1 y su base B mayúscula, ¿no? Entonces es fácil conocer el área de un triángulo. Base por toda la altura entre 2. Y tenemos el área. Luego necesitamos hallar el centro de gravedad del triángulo AOE. Centro de gravedad. Centro de gravedad de un triángulo, del vértice contando hacia el centro de gravedad, es 2/3 de la altura. De la base hacia el centro de gravedad es 1/3. Pero en este caso nos interesa 2/3 de la altura porque estamos tomando este eje como referencia y estamos contando hacia abajo. Entonces, de este vértice hacia este lado será el centro de gravedad del triángulo AOE. ¿Sí? Pero como está el triángulo AOE, está por debajo de la línea X, tiene aquí una porción sumergida. Esta porción sumergida tenemos que calcularla, que va a ser L menos H1. L menos H1. Y luego de esta suma, luego de este valor, hay que sumarle 2/3 del vértice para tener el centro de gravedad del triángulo AOE, que es exactamente lo que se está haciendo aquí. Entonces, esa altura o esa profundidad que resta con el eje es L proyectada menos H1, más los 2/3 de la altura, H más H1. Y de esta manera tengo entonces la profundidad, centro de gravedad del triángulo AOE. Con este valor y con el área puedo calcular la fuerza AOE, que será S gamma por la altura al centro de gravedad, que es este, por el seno de 40. Que vea que para hallar fuerza necesito altura, no proyección. El Y centro de gravedad AOE es la proyección en el plano XY, pero la ecuación es la altura. Entonces, si yo he determinado, vemos en la gráfica, he determinado la coordenada Y AOE, su centro de gravedad, y para hallar la fuerza, esto tendría que volverla a proyectar hasta este punto y calcular su altura. Con esa altura recién puedo calcular la fuerza AOE. ¿Sí? Por eso es que al Y, centro de gravedad, se le multiplica seno de 40 grados para tener la altura. Y de esta manera he calculado la fuerza AOE. Para hallar el Y sub P, la coordenada Y, centro de presión del triángulo AOP, aplicamos la ecuación. Y sub P AOE es igual al momento de inercia respecto al eje X, centro de gravedad, sobre la coordenada Y, centro de gravedad del triángulo AOE, AOB, por el área del triángulo AOE, por la, este es E, perdón, no es B, es E, por la coordenada Y, centro de gravedad del triángulo AOE. Como ya tenemos centro de gravedad y área, podemos reemplazar aquí. Momento de inercia de un triángulo es base mayor de la altura al cubo, H más H1 al cubo sobre 36. Luego reemplazamos la coordenada Y, centro de gravedad AOE, por el área, por la coordenada Y, centro de gravedad. Como ven, hemos podido calcular la magnitud de la fuerza del triángulo AOE y la coordenada Y sub P del triángulo AOE, empleando las ecuaciones. Ahora hacemos lo mismo para el triángulo menor, para el que hemos adicionado, para el triángulo COD. De la misma manera que hemos trabajado para el triángulo AOE, hacemos para el triángulo COD. Calculamos el área, su centro de gravedad y su coordenada Y sub P. Aquí está. Entonces, el triángulo COD
el área del triángulo COD es la base menor por H1, 2. ¿Sí? La coordenada Y centro de gravedad del triángulo COD es la diferencia del vértice al eje X, L menos H1, más 2/3 de la altura, H1. Y de esta manera tenemos la coordenada Y centro de gravedad del triángulo COD. Entonces, tenemos el área y la coordenada Y. Podemos calcular la fuerza COD, que es peso específico, altura G. Entonces, como yo tengo este Y, proyecto con seno de 40 grados, proyecto y determino la altura H, centro de gravedad del triángulo COD, por el área. De esta manera, entonces, tengo la magnitud de la fuerza COD. Y para calcular la coordenada Y, centro de presión, utilizo la ecuación Y sub P del triángulo COD, que va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X, centro de gravedad, sobre la coordenada Y, centro de gravedad del triángulo COD, el área del triángulo COD, más la coordenada Y, centro de gravedad del triángulo COD. Reemplazamos valores. Momento de inercia es base por altura al cubo sobre 36. Y luego Y sub COD, que yo tengo aquí, y el área. De esta manera, entonces, tengo calculado la fuerza COD y su coordenada Y sub P, COD. Tengo de los dos triángulos, del triángulo OE y del triángulo COD. Pero ahora veamos, necesito hallar la fuerza total. El ejercicio como tal es un trapecio y nosotros hemos calculado de dos triángulos. Entonces, aquí está la metodología. Si yo una superficie tengo como esta, lo descompongo en superficies simples, como simplemente estoy descomponiendo las fuerzas de cada una de estas superficies simples, es la sumatoria de estas fuerzas simples, es la fuerza total. Pero cuando yo tengo un orificio o tengo una adición de una superficie que realmente no existe, pero me la he creado para hacerlo más fácil, entonces a esta fuerza de este elemento que estoy adicionando, si fuera de un círculo o de un orificio, es una fuerza negativa, porque realmente no existe. Por tanto, la fuerza total del trapecio, ¿dónde estamos? La fuerza total del trapecio sería la fuerza AOE menos la fuerza COD, porque hemos adicionado un triángulo. ¿Sí? Y vamos a calcular el centro de gravedad del trapecio. Para eso aplicamos estática, ¿no? Donde nos dice que el centro de gravedad es igual a la sumatoria del área por la coordenada Y centro de gravedad sobre la sumatoria de las áreas. O lo que es lo mismo, el centro de gravedad del trapecio ACDE es igual al área del triángulo AOE por la coordenada Y, centro de gravedad del triángulo AOE, menos. Es menos cuando es un orificio o cuando estamos haciendo creer que aparece una superficie, ¿no? Menos el área del triángulo COD por la coordenada Y, centro de gravedad del triángulo COD, sobre el área total, el área del triángulo AOE, menos el área del triángulo COD. Y de esta manera podemos hallar la coordenada Y, centro de gravedad, de la coordenada, del trapecio ACDE. ¿Sí? Y teniendo ya la coordenada centro de gravedad, puedo determinar la fuerza. Este es otro método. El otro método que les dije es, como ya tenía fuerza del triángulo mayor y fuerza del triángulo menor, resto esas dos fuerzas y tengo la fuerza total. En cambio, aquí estamos aplicando la ecuación, donde la fuerza es igual a la presión al centro de gravedad por el área. Pero como yo tengo ya el centro de gravedad, será S gamma por la profundidad, centro de gravedad, por seno de 40 grados, porque esto es en la proyección. Yo necesito H, no coordenada Y, ¿no? H. Por eso usamos el seno de 40 grados por el área. El área del trapecio dijimos que es base mayor, base menor sobre 2 por H.
Y de esta manera hemos hallado la fuerza total ACDE, usando la ecuación como tal. Pero aquí hay otra metodología. Bueno, este es para hallar el sub P. ¿Sí? Miren, para hallar el centro de presión se iguala el momento de la fuerza total con respecto al eje X a la sumatoria de los momentos distribuidos respecto al eje X. La sumatoria de la fuerza ACDE, o el momento de la fuerza ACDE, es igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas distribuidas. Entonces, la fuerza ACDE por Y sub P es igual a la fuerza AOE por su coordenada Y sub P AOE, menos la fuerza COD por su coordenada Y sub P COD. Y despejamos de aquí Y sub P, entonces tenemos el Y sub P del punto donde está actuando la fuerza de este trapecio como tal. Y de esta manera estaría resuelto este ejercicio. ¿Preguntas? Dije, lo que nos dijo acerca de para hallar la fuerza total sobre el trapecio, también Sí. podríamos utilizar la resta, ¿verdad? La del triángulo grande que hicimos menos el triángulo pequeño, Sí, ¿cierto? sí, tendría que dar lo mismo. Solamente que yo lo he hecho esto para mantener el inicio, ¿no? ¿Sí? Dijimos que la fuerza del trapecio D es ese gamma centro de gravedad por el área del trapecio. Pero sí, sumamos las fuerzas de cada superficie y tenemos la fuerza total. Entonces, se pone negativo como fuerza cuando es una adición de una superficie para trabajar fácilmente o cuando es una perforación, un orificio como tal. Ahí está entonces. ¿Alguien alguna otra pregunta? Miren que como este ejercicio entró al examen hace unos 5 semestres y se le aumentó una esfera y así sucesivamente. Así que es bueno que vayan comprendiendo, ¿no? ¿No hay más preguntas? Dije, acabo de mencionar algo como con una esfera. ¿Podría haber el caso de que en vez de que sea una compuerta, o sea, como así plana, sea, digamos, algo que esté tapando, sería una esfera? ¿Cómo trataríamos el Sí. área en ese? Vamos a llevar también. Vamos a calcular fuerzas sobre superficies curvas. Ahí sí vamos a aprender cómo es. ¿Qué pasaría si la compuerta es una curva? Porque en realidad, cuando hablamos de compuerta, no solo nos referimos que podríamos calcular represas, sino cualquier superficie, cualquier elemento que esté sumergido dentro de un fluido. Si nosotros la vemos como superficies, podríamos calcular las fuerzas. Imagínense que yo quiero diseñar un submarino. Entonces, primero hago el diseño como tal, luego simplifico en superficies. Y siempre toda máquina tiene pues superficies curvas. De esa manera, voy a ir calculando en cada superficie las fuerzas y veré cuál es más crítica a una profundidad máxima definida, porque si yo diseño para una profundidad de 100 metros y el submarino entra a más de 100, obviamente ya no va a aguantar la presión y eso va a reventar. Entonces tenemos que diseñar a una profundidad máxima. Y bajo esas condiciones voy calculando las fuerzas en cada superficie para calcular, con esas fuerzas, pueda yo calcular los espesores como tal, ¿no? Y empezar a construir el submarino. Entonces, esta metodología de fuerzas nos sirve para diseñar cualquier
máquina, cualquier elemento que se encuentre sumergida en fluido. Vean también que se pueden construir. En otros países hay puentes y tienen estructuras sumergidas en el fluido para soportar el puente. Entonces, esas superficies que ya están sumergidas en el fluido se hacen de esta manera. Ya no serían como estática nada más, sino que hay que adicionar fuerzas debido a la presión de la profundidad del agua. ¿Sí? ¿Alguien, alguna curiosidad, alguna pregunta, alguna duda? Inge, tengo una duda acerca del anterior ejemplo que hemos visto, el del cuando teníamos dos líquidos, o bueno, sí, dos líquidos, el de aceite y el de agua. Ya. ¿Por qué estamos usando casi, bueno, se podría decir que la misma ecuación que hemos deducido si es que no tiene una inclinación o si su inclinación vendría a ser totalmente recta? O Claro, es que me... es como si el ángulo fuera 90 grados. No afecta, es lo mismo. Lo que nos interesa aquí en realidad es la profundidad, ¿no? Mayor profundidad, mayor presión. Entonces, sea inclinada, sea recta, igual va a haber profundidad. Sí se puede aplicar porque es como que el ángulo es 90 grados. ¿Cuánto es seno de 90 grados? 1, ¿verdad? Entonces, por eso es que se elimina el ángulo. O la función seno, porque como seno de 90 es 1, mantenemos lo mismo. Simplemente trabajamos con alturas. O la proyección del plano XY coincide con el plano XZ, es lo mismo. No nos afecta, nos hace más simple. Más. ¿Sí? ¿O todavía hay alguna duda? No, sí, sí, todo, claro, gracias. Ya bueno. Sería el... No, mentira, sí, sí. Ya, bueno, si no hay preguntas, vamos a quedar aquí. La próxima clase vamos a aprender a resolver por un tercer método que se llama prismas de presión. Entonces, para calcular fuerzas tenemos 3 métodos de resolución. Uno por las ecuaciones, por el método de integración y el tercero, prismas de presión. 2 ya lo hemos visto. Vamos a ver un tercero. ¿Sí? Entonces, Disculpa, sí, dime. ¿estas diapositivas las va a subir al Classroom? Sí, lo voy a subir este fin de semana. He estado muy ocupadito, no he podido, pero esta semana, entre sábado y domingo, ya lo van a tener allí en el Classroom, ¿sí? Todos los temas que lo hacemos siempre van a estar en el Classroom. Ya está bien, gracias, Inge. Bueno. Inge, no sé si podría subir los temas antes de que empecemos a avanzar las diapositivas para que así al menos vengamos leyendo antes de la clase, por favor. A veces es un poco conflictivo porque como lo estoy elaborando paralelamente, cambiando, aumentando, no siempre se puede. No es que lo tengo ya todo listo para subir. Estamos armando todavía. Por eso, pero de todas formas, ustedes pueden leer el libro. Nuestra guía que la estamos usando, dijimos que es Víctor Streeter, ¿no? Edición 9. Que lo pueden tener en físico, si irían por la universidad, se pueden comprar. Ahí cuesta, creo, 50 bolivianos, no estoy muy seguro. Obviamente no es el original. O también les he cargado libros digitales. En esos libros digitales ustedes con seguridad le encuentran Mecánica Fluidos de Víctor Streeter, está ahí. También les he cargado de E.B. James y de Fox McDonald y unos cuantos más. Pero estos 3 son esenciales para estar. En estos 3 libros van a encontrar muchos ejercicios sobre compuertas que lo pueden ir resolviendo. Aparte que también van a seguir resolviendo con los auxiliares, con Marcelo
y ya Vladi ya se va a poner al día, no estuvo presente todavía porque estaba muy atareado con su defensa de tesis, pero ya está más liberado, ¿no? Ya van a poder pasar con él más. Dije, Dime. un favor, estaba resolviendo ejercicios que tenían que ver con lo que era estática de fluidos, lo que vimos en el anterior tema, ¿Ya? y me llegaron, y tengo unas dudas en unos ejercicios del libro de Víctor Streeter, no sé si lo podría enviar, o podría enviar fotos de esos ejercicios al grupo de WhatsApp y o sea, me podría aclarar las dudas. Claro, claro que sí. Entonces ahorita en este momento lo envío. Gracias. Ya. Si no hay preguntas, quedaríamos aquí entonces. Que tengan un buen fin de semana. Aprovechen esta semana, todavía sus tiempos libres, pero vayan estudiando a poquito. No se confíen.